Mi hermana puso abortivo en mi jugo durante su baby shower, y cuando empecé a sentirme mal, ella invadió la ambulancia gritando que yo tenía que perder el bebé, porque ella era la mayor y merecía dar el primer nieto, con mis padres aplaudiendo y diciendo que yo tenía que aceptar mi lugar. Lo que esos monstruos no sabían era que yo había cambiado los vasos cuando nadie estaba mirando, y quien bebió el veneno fue ella, mientras el médico de la ambulancia grababa cada palabra para la policía. La cara de satisfacción cruel de mi hermana Paloma se transformó en pánico cuando el médico de la ambulancia señaló las cámaras de grabación del vehículo. Todo lo que han dicho está siendo registrado, anunció con voz firme mientras revisaba el pulso errático de Paloma. Y ya hemos llamado a las autoridades sobre el envenenamiento. Mis padres, que segundos antes aplaudían la maldad de su hija favorita, se quedaron petrificados cuando comprendieron que su complicidad también había quedado grabada. El sonido de las sirenas de la policía se aproximaba mientras Paloma, retorciéndose de dolor en la camilla, seguía gritando que yo no merecía ser madre antes que ella. Cuando vi a Paloma servir los jugos esa tarde, saboreando cada segundo de su plan diabólico, jamás imaginé que su propia arrogancia la destruiría. Durante 25 años había sido la hermana invisible, la que siempre cedía ante los caprichos de la princesa de la familia. Pero ese día, embarazada de 6 meses del bebé que tanto deseaba, algo primitivo y protector se despertó en mí. Mientras todos celebraban su baby shower fingido y ella se regodeaba sirviendo lo que creía sería mi perdición, yo había cambiado silenciosamente nuestros vasos. El médico seguía documentando cada síntoma de Paloma, cada confesión involuntaria de sus padres, cada prueba que necesitaríamos para que la justicia aplastara a quienes habían tratado de asesinar a mi bebé. Soy Fernanda Morales, 25 años, y hasta esa tarde había vivido bajo la sombra de mi hermana mayor. Paloma siempre fue la consentida, la que recibía los mejores regalos, la atención, el amor incondicional de nuestros padres. Cuando anuncié mi embarazo hace 3 meses, vi cómo su rostro se contorsionó de rabia. Yo debería ser la primera en darles un nieto, me gritó. Soy la mayor. Es mi derecho. Nuestros padres, fieles a su patrón de toda la vida, la consolaron mientras ignoraron mi felicidad. Pero jamás pensé que su envidia la llevaría tan lejos como para intentar matarme. La ironía cruel era que Paloma ni siquiera estaba embarazada realmente. Había fingido todo durante 3 meses, usando rellenos y mintiendo a toda la familia sobre fechas médicas inexistentes. Su plan era simple pero diabólico: envenenarme durante su baby shower, hacer que perdiera mi bebé, y después revelar que había perdido el suyo por la impresión. Así se mantendría como la víctima perfecta mientras eliminaba mi maternidad. Lo que no calculó fue que yo había descubierto su mentira la semana anterior. Mientras revisaba el teléfono que había olvidado en mi casa, encontré sus búsquedas de internet. Cómo fingir embarazo. Rellenos para barriga de embarazada. Medicamentos abortivos caseros. Mi sangre se heló cuando leí sus mensajes con una amiga. La muy estúpida de Fernanda cree que va a darles el primer nieto. Ya veremos quién se queda sin bebé en su propia fiesta. El plan completo estaba ahí, incluidos los nombres de las pastillas que había conseguido y cómo las disolvería en mi bebida. Esa noche no pude dormir. Mi mano descansaba protectoramente sobre mi vientre mientras pensaba en el bebé que crecía dentro de mí. Era una niña, según la última ecografía, y ya tenía nombre: Esperanza. Mi pequeña Esperanza no merecía una tía que quisiera matarla antes de nacer, ni abuelos que aplaudieran su asesinato. Fue entonces cuando decidí que Paloma probaría su propia medicina. El día del baby shower, Paloma se pavoneaba por toda la casa como una reina. Había invitado a todas las vecinas y amigas de la familia, presumiendo de regalos que había comprado para sostener su mentira. Es tan emocionante estar embarazada al mismo tiempo que mi hermana, decía con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Aunque claro, siendo yo la mayor, mi bebé será el primero en llegar. Cada palabra era una puñalada dirigida a mí. Observé cómo preparaba meticulosamente las bebidas en la cocina. Fingí ir al baño y la vi sacar una pequeña bolsita de pastillas blancas trituradas. Las vertió en uno de los vasos de jugo de naranja, el que tenía una pequeña marca que ella había hecho con la uña. Su sonrisa de satisfacción me revolvió el estómago. «Fernanda, ven por tu jugo especial», me gritó desde la cocina con voz melosa. Cuando entré a la cocina, mi hermana ya tenía los 2 vasos listos en sus manos. «Brindemos por nuestros bebés», dijo con esa sonrisa venenosa.
Tomé el vaso que me ofrecía, pero mientras ella se distraía saludando a una invitada que acababa de llegar, intercambié rápidamente los vasos. Mi corazón latía como un tambor cuando levantamos nuestras bebidas frente a todas las invitadas. Por el primer nieto de la familia, declaró Paloma con arrogancia, mirándome directamente a los ojos. Por el primer nieto, repetí con una sonrisa que ella interpretó como sumisión. Bebimos al mismo tiempo, y por un momento terrible, me pregunté si habría cometido un error. Pero entonces recordé todos esos mensajes, todo el plan para asesinar a mi bebé, y supe que había hecho lo correcto. Los primeros 15 minutos transcurrieron con normalidad. Paloma seguía presumiendo y recibiendo felicitaciones, mientras yo fingía sentirme mal gradualmente. «Ay, me siento un poco mareada», murmuré, llevándome la mano a la frente. Varias invitadas se acercaron preocupadas, sugiriendo que me sentara, pero entonces algo cambió en el rostro de Paloma. Sus ojos se abrieron con pánico cuando comenzó a sentir los primeros efectos del abortivo. ¿Qué está pasando?», susurró, llevándose las manos al estómago. El color desapareció de su rostro mientras los calambres comenzaron. Yo seguí con mi actuación, fingiendo que el malestar empeoraba, hasta que las invitadas insistieron en llamar a la ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, yo ya estaba desmayada en el sofá, mientras Paloma se retorcía de dolor real en el suelo. «No puede ser», gritaba entre espasmos. Ella tenía que ser la que se enfermara. Yo no bebí nada malo. Los paramédicos la miraron extrañados mientras preparaban las camillas para ambas. Fue en la ambulancia donde la máscara de Paloma cayó completamente. El dolor la había vuelto loca, y comenzó a confesar todo delante del médico y mis padres que nos acompañaban. «Fernanda no puede tener su bebé antes que yo», gritaba mientras las contracciones falsas la destrozaban. «Soy la mayor. Le puse las pastillas en su jugo. Ella tenía que perder a su bebé, no yo». Mis padres, en lugar de horrorizarse por la confesión de intento de asesinato de su hija, comenzaron a aplaudir. «Paloma tiene razón», dijo mi madre con frialdad. «Fernanda debe aceptar su lugar en esta familia». Mi padre asintió. Una hermana menor no puede adelantarse a la mayor en algo tan importante. El médico de la ambulancia nos miraba incrédulo, mientras documentaba cada palabra. «¿Están diciendo que esta señorita envenenó a su hermana embarazada?», preguntó con voz profesional pero llena de repugnancia. «Sí», siguió gritando Paloma, «y tenía derecho a hacerlo. El primer nieto debe ser mío». Fue entonces cuando el médico señaló las cámaras de grabación y mencionó que la policía ya había sido notificada. La expresión de triunfo en el rostro de mis padres se desplomó cuando comprendieron que su complicidad había quedado registrada para siempre. Paloma seguía retorciéndose, ahora no solo de dolor físico, sino del horror de darse cuenta de que había confesado su crimen. Mientras las sirenas de la policía se acercaban al hospital, yo mantuve mi actuación hasta el final, pero por dentro, una satisfacción feroz me llenaba. Mi hermana había cavado su propia tumba con su arrogancia y crueldad. Y mis padres, que durante toda mi vida habían elegido favorecerla sobre mí, acababan de demostrar ante la ley que eran cómplices de intento de asesinato. El médico de la ambulancia me miró con algo que parecía respeto, cuando susurré débilmente: «Doctor, creo que alguien intentó lastimar a mi bebé». Su asentimiento me confirmó que entendía exactamente lo que había pasado, y que la justicia finalmente llegaría para mi familia. El hospital se convirtió en mi refugio temporal, mientras la tormenta que había desatado comenzaba a destruir a quienes me habían traicionado. Los médicos confirmaron que tanto mi bebé como yo estábamos perfectamente sanos, pero fingieron mantenerme en observación mientras la policía iniciaba su investigación. Paloma, en cambio, fue trasladada directamente a la unidad de toxicología, donde los doctores luchaban por neutralizar el abortivo que había ingerido. La detective Rivera llegó 2 horas después, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes que había visto demasiadas tragedias familiares. «Señorita Morales», me dijo suavemente, «necesitamos hablar sobre lo que pasó esta tarde». Le conté mi versión, cuidadosamente ensayada. Cómo me había sentido mal después de beber el jugo, cómo mi hermana había confesado en la ambulancia, cómo mis padres habían aplaudido el intento de asesinato de mi bebé. «Las grabaciones de la ambulancia son muy claras», confirmó la detective. «Su hermana confesó haber puesto pastillas abortivas en una bebida destinada a usted. Sus padres expresaron apoyo a esa acción, pero hay algo que no entiendo. Los análisis muestran que fue ella quien ingirió las sustancias, no usted. Mi actuación de confusión fue perfecta. No entiendo cómo pudo pasar eso, detective. Quizás en su nerviosismo se equivocó de vaso». La detective Rivera anotó cada palabra, pero sus ojos me estudiaban con una intensidad que me puso nerviosa.
Es una coincidencia muy conveniente, murmuró. Su hermana planea envenenarla, pero termina envenenándose a sí misma. No respondí. Mantuve mi expresión de víctima traumatizada. A veces la justicia tiene formas extrañas de manifestarse, dije finalmente. Mientras hablábamos, las enfermeras reportaron que Paloma había sufrido complicaciones graves. El abortivo, diseñado para terminar embarazos, había causado hemorragias internas severas en su cuerpo no embarazado. Los médicos trabajaban desesperadamente para salvar su vida, pero el daño a sus órganos reproductivos era extenso. La ironía era brutal. Mi hermana, obsesionada con ser la primera en dar un nieto, probablemente nunca podría tener hijos. La noticia llegó a los oídos de mis padres como una bomba. Los vi a través de la ventana de mi habitación, abrazados y llorando en el pasillo mientras un doctor les explicaba la situación de Paloma. Su hija perfecta, su princesa dorada, había quedado estéril por su propia maldad. Pero aún no habían visto nada. La detective Rivera regresó al día siguiente con más preguntas. Hemos analizado el teléfono de su hermana, me informó. Encontramos evidencia de que había estado planeando esto durante semanas. Búsquedas sobre abortivos, mensajes con amigas sobre eliminar su embarazo. Asentí con expresión horrorizada. Nunca pensé que Paloma fuera capaz de algo así. Mentí perfectamente. También encontramos algo interesante, continuó la detective. Su hermana no estaba realmente embarazada. Todo era falso. Los rellenos, las citas médicas inventadas, las ecografías falsificadas. Aparentemente, su embarazo real la desesperó tanto que decidió fingir el suyo para mantener su posición en la familia. Esta revelación me permitió mostrar genuina sorpresa, porque aunque lo sabía, la confirmación oficial era impactante. Hay más, dijo la detective Rivera, observando mi reacción cuidadosamente. Los análisis del vaso que su hermana claims que era suyo muestran sus huellas dactilares claramente, pero también encontramos algo extraño, rastros microscópicos de las mismas sustancias en el vaso que usted supuestamente bebió, como si alguien hubiera transferido líquido de uno al otro. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. No entiendo qué significa eso, detective. Ella sonrió ligeramente. Significa que alguien muy inteligente se aseguró de que la justicia se hiciera, señorita Morales. Su hermana intentó asesinar a su bebé y terminó destruyéndose a sí misma. A veces el universo tiene una forma poética de corregir las injusticias. Las horas siguientes trajeron una cascada de consecuencias devastadoras para mi familia. Los cargos contra Paloma se multiplicaron. Intento de homicidio, intento de asesinato de un feto, conspiración y falsificación de documentos médicos. Mis padres enfrentaban cargos como cómplices por su apoyo explícito al crimen, todo grabado en alta definición en la ambulancia. Pero el verdadero golpe llegó cuando las noticias locales se apoderaron de la historia. Hermana mayor intenta envenenar a embarazada por celos, se convirtió en el titular que destruyó la reputación de mi familia para siempre. Las grabaciones de la ambulancia fueron filtradas, y toda la ciudad pudo escuchar a Paloma confesando su crimen mientras mis padres la aplaudían. El video se volvió viral en redes sociales. Miles de personas comentaban su indignación por la crueldad de mi hermana y la complicidad de mis padres. ¿Qué clase de familia apoya el asesinato de un bebé por celos? Era el comentario más repetido. Paloma se convirtió en el rostro del mal familiar, y mis padres en el ejemplo perfecto de padres tóxicos. Las consecuencias sociales fueron inmediatas y brutales. Mi padre perdió su trabajo cuando el video llegó a sus jefes. Ninguna empresa quería asociarse con alguien que había aplaudido el intento de asesinato de su propio nieto. Mi madre fue expulsada de todos sus grupos sociales. El club de damas, la asociación de vecinas, hasta el grupo de la iglesia la rechazó. Mientras tanto, yo me convertí en la heroína trágica de la historia. Las entrevistas que concedí desde mi cama de hospital, con mi mano protectoramente sobre mi vientre, generaron una ola de simpatía y apoyo. «Solo quiero que mi bebé nazca sano», declaré con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que mi propia hermana trataría de matarlo por celos. Las donaciones comenzaron a llegar de toda la ciudad. Completos extraños enviaban regalos para el bebé, ofertas de empleo, incluso propuestas de adopción de familias que querían darme el apoyo que la mía me había negado. Una pareja de médicos jubilados se ofreció a ser los abuelos adoptivos de mi hija, prometiendo darle todo el amor que sus abuelos biológicos habían reservado solo para Paloma. Doctor Mendoza, el obstetra que había comenzado a atenderme, se convirtió en una figura paterna protectora. «Su bebé es un milagro», me decía durante cada consulta. «Después de todo lo que pasó, que esté perfectamente sana es una bendición». Sus palabras siempre me hacían sonreír genuinamente,
porque sabía que mi pequeña esperanza realmente era un milagro, pero no por las razones que él creía. El juicio se acercaba y la evidencia contra Paloma era abrumadora. Las grabaciones de la ambulancia, los mensajes en su teléfono, las búsquedas de Internet, todo pintaba el cuadro de una mujer desesperada y malvada, dispuesta a asesinar por mantener su posición de favorita. Sus abogados trataron de alegar locura temporal, pero la premeditación evidente en sus mensajes destruía esa defensa. Una tarde, mientras organizaba los regalos que seguían llegando para mi bebé, recibí una visita inesperada. Era Cristina, la antigua mejor amiga de Paloma, que había sido una de las invitadas al baby shower. Entró nerviosa, retorciendo las manos. «Fernanda, necesito decirte algo», comenzó con voz temblorosa. «Vi todo», confesó finalmente. «Vi a Paloma poniendo algo en tu vaso. Pensé que eran vitaminas o algo así, porque siempre estaba obsesionada con el embarazo. Pero después, cuando todo pasó, me di cuenta de lo que realmente había hecho». Sus lágrimas parecían genuinas. «Debería haber dicho algo antes, pero Paloma me daba miedo. Siempre fue muy controladora». Esta confesión añadió otra capa de evidencia contra mi hermana, pero también me dio información que no esperaba. «¿Paloma te daba miedo?», pregunté con curiosidad genuina. Cristina asintió vigorosamente. «Era obsesiva con todo. Cuando anunciaste tu embarazo, me llamó llorando y gritando que tenías que perder al bebé de alguna manera. Pensé que solo estaba dramática, pero ahora veo que hablaba en serio. Me contó que había estado fingiendo su embarazo», continuó Cristina. «Decía que era temporal, solo hasta que encontrara la manera de solucionar tu problema». Esas fueron sus palabras exactas. Solucionar tu problema, como si tu bebé fuera algo que necesitaba ser eliminado. Cada revelación confirmaba lo que ya sabía, pero escucharlo de una testiga externa fortalecía mi posición de víctima inocente. Cristina se ofreció a testificar en el juicio, lo que selló definitivamente el destino de Paloma. Tener a su propia mejor amiga confirmando sus intenciones asesinas y su fingimiento del embarazo destruía cualquier simpatía que pudiera generar. Los medios se apoderaron de esta nueva revelación. Mejor amiga revela plan asesino de hermana envidiosa. Mientras el caso ganaba notoriedad nacional, yo me preparaba tranquilamente para el nacimiento de mi hija. Los médicos habían programado una cesárea para la semana 38, y cada día que pasaba mi emoción crecía. Mi pequeña esperanza sería recibida en un mundo donde sus enemigos estaban destruidos, y ella sería amada y protegida. La diferencia entre mi situación y la de mi familia era abismal. Mientras yo recibía amor y apoyo de completos extraños, ellos se hundían cada día más en el desprecio público. Las redes sociales habían convertido sus nombres en sinónimos de maldad familiar. Memes cruel circulaban mostrando fotos de Paloma con frases como «Cuando los celos te llevan a envenenarte a ti misma». Mis padres intentaron contactarme varias veces a través de llamadas bloqueadas y mensajes desesperados. «Fernanda, por favor, perdona a tu hermana», escribía mi madre. «Está muy enferma en el hospital y te necesita». Pero yo había aprendido a reconocer su manipulación. Incluso ahora, con toda la evidencia de la maldad de Paloma, seguían pidiéndome que la perdonara mientras nunca habían pedido perdón por su propio comportamiento. La respuesta llegó cuando les envié una carta formal a través de mi abogado. Después de 25 años de favorecer a Paloma sobre mí, de ignorar mis logros y celebrar los suyos, de enseñarle que tenía derecho a todo lo mío, ustedes crearon al monstruo que intentó asesinar a su nieta. Su apoyo a su plan criminal en la ambulancia demostró que algunos padres no merecen ser llamados familia. «No habrá perdón», continuaba la carta. «No habrá reconciliación, no habrá relación con su nieta. Ustedes eligieron a Paloma por encima de mí durante toda mi vida y ahora pueden vivir con las consecuencias de esa elección. Mi hija crecerá rodeada de amor genuino, no del amor condicional y tóxico que caracterizó mi infancia». La reacción fue inmediata y predecible. Mi madre me llamó sollozando, suplicando una oportunidad de explicarse. Mi padre intentó usar su voz autoritaria para ordenarme que los perdonara, pero sus súplicas caían en oídos sordos. Por primera vez en mi vida, tenía el poder en nuestra relación, y no tenía intención de desperdiciarlo en absolución barata. El juicio comenzó 2 semanas antes de mi fecha de parto programada. Los medios cubrían cada sesión como si fuera el evento del año. Paloma, ahora demacrada y en silla de ruedas debido a las complicaciones de su autoenvenenamiento, se veía como la villana perfecta que realmente era. Sus intentos de generar simpatía fingiendo arrepentimiento fueron destruidos por las grabaciones donde claramente confesaba que creía tener derecho a asesinar a mi bebé. Mi testimonio fue el momento culminante del juicio. Subí al estrado con 8 meses de embarazo,
visiblemente vulnerable pero con voz firme. Mi hermana no solo intentó matar a mi bebé por celos, declaré ante el jurado. Toda mi vida me enseñó que yo no importaba, que sus deseos eran más importantes que mi existencia. El intento de asesinato fue solo la culminación lógica de 25 años de odio y envidia. Cuando escuché a mis padres aplaudir su confesión en la ambulancia, continué con voz quebrada. Entendí que nunca fui realmente su hija. Fui solo un obstáculo para la felicidad de su hija verdadera. Mi bebé y yo sobrevivimos de milagro, pero no por las oraciones de familia, sino a pesar de su maldad. Las lágrimas en mis ojos eran genuinas, aunque no por las razones que el jurado creía. El veredicto fue unánime y devastador. Paloma fue condenada a 20 años de prisión por intento de homicidio calificado e intento de asesinato de feto. Mis padres recibieron 5 años cada uno como cómplices. La jueza, una mujer mayor con expresión severa, no mostró piedad alguna. Rara vez he visto un caso donde la maldad familiar alcance estos extremos. Los acusados demostraron un desprecio total por la vida humana, específicamente por la vida de un bebé inocente. La señorita Morales ha mostrado una fortaleza extraordinaria, continuó la jueza, mirándome directamente. Espero que encuentre la paz y la felicidad que su familia le negó, y que su hija crezca rodeada del amor que ella mereció pero nunca recibió. Sus palabras resonaron en la sala de tribunal, y vi cómo varios miembros del jurado se secaban las lágrimas. La sala estalló cuando se leyó la sentencia. Paloma gritó desde su silla de ruedas que todo era injusto, que ella tenía derechos como hermana mayor, que yo había arruinado su vida al nacer. Sus palabras solo confirmaron para todos los presentes que no sentía arrepentimiento alguno, solo rabia por haber sido finalmente castigada por su maldad. Mis padres se derrumbaron cuando escucharon sus sentencias. Mi madre sollozaba que solo habían tratado de apoyar a su hija mayor, como si eso justificara aplaudir un intento de asesinato. Mi padre mantuvo su actitud desafiante hasta el final, insistiendo en que yo había sido una hija problemática, que causaba drama innecesario. Incluso en su derrota total, se negaban a reconocer su responsabilidad. Mientras los oficiales se llevaban a mi familia a prisión, sentí una paz profunda asentarse en mi corazón. La justicia no solo se había hecho, había sido absoluta y devastadora. Paloma perdió su libertad, su salud, su fertilidad y su reputación. Mis padres perdieron su libertad, su hijo favorito, su estatus social, y cualquier oportunidad de conocer a su nieta. Yo, mientras tanto, estaba a punto de dar a luz a una pequeña que sería amada y protegida de la toxicidad que había envenenado mi propia infancia. La noche después del juicio, mientras descansaba en mi nueva casa, regalo de uno de mis muchos benefactores, sentí las primeras contracciones. Mi hija había decidido que era hora de conocer un mundo donde la justicia había triunfado y donde ella sería la niña más querida y protegida del planeta. Dr. Mendoza dirigió el parto con la misma dedicación paternal que había mostrado durante todo mi embarazo. A las 3 de la madrugada del 15 de noviembre, Esperanza Morales llegó al mundo con un llanto fuerte y saludable que llenó la sala de parto de alegría. Era perfecta. 10 dedos de los pies y los ojos más brillantes que había visto jamás. «Es hermosa», suspiró Dr. Mendoza mientras colocaba a mi hija en mis brazos. «Una verdadera sobreviviente, como su madre». Sus palabras me hicieron sonreír porque sabía que Esperanza era mucho más que una sobreviviente. Era la prueba viviente de que el mal nunca triunfa cuando la justicia interviene. Las primeras semanas con Esperanza fueron un periodo de felicidad pura que nunca había experimentado. Mi nueva familia adoptiva, los doctores García que se habían ofrecido como abuelos, me ayudaban con todo lo que necesitaba. La señora García había sido pediatra durante 40 años, y su esposo era cirujano retirado. Ambos trataban a Esperanza como si fuera su propia nieta biológica. «Nunca pudimos tener hijos», me confesó la señora García una tarde mientras arrullaba a Esperanza. «Cuando vimos su historia en las noticias, supimos que Dios nos estaba dando la familia que siempre quisimos». Su amor genuino por mi hija contrastaba brutalmente con la indiferencia que mis padres biológicos habían mostrado hacia mí durante toda mi vida. Los regalos seguían llegando de toda la ciudad e incluso de otros estados. Personas que habían seguido mi historia me enviaban todo lo que una madre soltera podría necesitar. Ropa para bebé, biberones, carriolas, cunas, hasta un fondo educativo que crecía cada semana. Mi hija tendría todas las oportunidades que yo había tenido que luchar por conseguir sola. Mientras tanto, las noticias sobre mi familia en prisión pintaban un cuadro muy diferente. Paloma había sido atacada por otras reclusas cuando se enteraron de su crimen. Aparentemente,
incluso en prisión. Las madres no toleran a quienes intentan lastimar bebés. Había pasado 2 semanas en la enfermería después de que un grupo de mujeres le enseñaran sobre respeto maternal. Mis padres enfrentaban su propio infierno en prisiones separadas. Mi padre había sido golpeado por otros prisioneros que consideraban su crimen particularmente repugnante. Mi madre había caído en una depresión severa al darse cuenta de que había perdido para siempre cualquier oportunidad de conocer a su nieta. Sus cartas desesperadas desde prisión llegaban semanalmente, pero iban directamente a la basura sin abrir. La diferencia en nuestras vidas era tan extrema que a veces me parecía irreal. Mientras ellos se pudrían en celdas frías, rodeados de criminales que los despreciaban, yo vivía en una hermosa casa con mi hija perfecta, rodeada de amor y apoyo. Mientras ellos comían comida de prisión y dormían en catres duros, Esperanza y yo disfrutábamos de comidas caseras preparadas por la señora García y dormíamos en una cuna que había costado más de lo que mis padres ganaban en un mes. El contraste se volvió aún más marcado cuando Esperanza cumplió 6 meses. La celebramos con una fiesta en el jardín de los García, rodeada de toda la gente que realmente nos amaba. Había fotógrafos de revistas locales que seguían nuestra historia de superación, vecinos que se habían convertido en familia adoptiva, e incluso algunas celebridades locales que habían abrazado nuestra causa. Esperanza reía y jugaba, completamente ajena al drama que había rodeado su concepción. Era una niña feliz y saludable que nunca conocería la toxicidad que había marcado mi propia infancia. Mientras la observaba interactuar con sus abuelos adoptivos, supe que había tomado las decisiones correctas. Mi hija crecería conociendo solo el amor incondicional, no el amor condicional y manipulador que caracterizaba a mi familia biológica. Esa misma semana recibí la noticia de que Paloma había intentado suicidarse en prisión. Aparentemente, la realidad de su situación finalmente había penetrado su narcisismo. Era estéril, odiada, encarcelada y había perdido para siempre cualquier posibilidad de ser madre. Su intento falló, pero la pusieron en vigilancia psiquiátrica permanente. La noticia debería haberme causado alguna emoción, pero me sorprendió mi indiferencia total. Paloma ya no era mi hermana. Era simplemente una criminal que había pagado el precio de su maldad. Su sufrimiento no me daba placer, pero tampoco me causaba dolor. Era simplemente la consecuencia natural de sus elecciones, tan inevitable como la lluvia después de las nubes. 2 años después del juicio, mi vida había alcanzado una estabilidad y felicidad que nunca creí posible. Esperanza hablaba, caminaba, y llenaba cada día de risa y alegría. La casa se había convertido en un hogar verdadero, lleno del tipo de amor que mi familia biológica nunca había sabido dar. Dr. García se había convertido en el abuelo perfecto, llevando a Esperanza al parque cada tarde y leyéndole cuentos antes de dormir. La señora García la mimaba con comidas caseras y vestidos hermosos, pero también le enseñaba valores sólidos sobre bondad y respeto. Juntos habían creado para mi hija la infancia amorosa que yo nunca tuve. Mi carrera también había florecido. Las ofertas de trabajo llegaron después de toda la publicidad, y ahora dirigía el departamento de comunicaciones de una fundación benéfica que ayudaba a madres solteras. Mi historia de superación inspiraba a otras mujeres que enfrentaban situaciones familiares tóxicas, y mi trabajo me daba un propósito profundo más allá de simplemente sobrevivir. El éxito profesional trajo estabilidad económica que contrastaba brutalmente con la situación de mi familia en prisión. Mientras yo compraba una casa más grande para Esperanza y los García, mis padres seguían durmiendo en celdas de 2 por 3 metros. Mientras yo planeaba vacaciones familiares y aventuras para mi hija, Paloma contaba los días de su sentencia de 20 años, sabiendo que saldría estéril y odiada por el mundo. Una tarde, mientras Esperanza jugaba en su cuarto nuevo, decorado como un palacio de princesas, reflexioné sobre el camino que nos había traído hasta aquí. Mi hermana había intentado destruir mi maternidad por pura envidia, pero había terminado destruyendo la suya propia. Mis padres habían elegido apoyar el mal sobre el bien, y ahora vivían las consecuencias de esa elección. La justicia había sido más perfecta de lo que había soñado. No solo había protegido a mi bebé y castigado a quienes quisieron lastimarnos, sino que había creado para nosotras una vida mejor de la que jamás habríamos tenido con mi familia tóxica. Esperanza crecería rodeada de amor genuino, sin manipulación, sin favoritismo, sin la maldad que había envenenado mi propia infancia. Esa noche, mientras arrullaba a mi hija para que durmiera, le susurré las mismas palabras que le decía cada noche. Eres amada, eres valorada, y nunca permitiré que nadie te haga sentir lo contrario. Era una promesa que podía cumplir porque había eliminado de nuestras vidas a quienes podrían romperla.
El espejo de mi habitación reflejaba a una mujer transformada. Ya no era la hija ignorada y menospreciada que había sido durante 25 años. Era una madre fuerte, una profesional exitosa, y parte de una familia que la valoraba genuinamente. El cambio había requerido decisiones difíciles y la destrucción de relaciones tóxicas, pero el resultado era una vida llena de amor verdadero. Mientras preparaba el biberón nocturno de esperanza, recordé las palabras que Paloma había gritado en la ambulancia. «Soy la mayor. Merezco dar el primer nieto». Su obsesión con ser la primera la había llevado a garantizar que fuera la última. Su plan para eliminar mi maternidad había eliminado la suya propia. Su intento de mantener su posición favorita la había dejado sin familia para siempre. La ironía final era deliciosa. Paloma había destruido todo lo que valoraba en su intento de destruirme a mí. Había perdido su fertilidad tratando de eliminar la mía. Había perdido el amor de la familia tratando de monopolizarlo. Había perdido su libertad tratando de controlar la mía. Cada acción malvada había rebotado sobre ella con una fuerza devastadora. Los García se habían convertido en los verdaderos abuelos de Esperanza, llenando ese rol con el amor y la dedicación que mis padres nunca habían mostrado hacia mí. Mientras mis padres biológicos languidecían en prisión, añorando una relación que habían destruido con su propia maldad, mi hija crecía rodeada del tipo de amor familiar que todo niño merece. Esta transformación completa de nuestras vidas era la prueba definitiva de que el mal nunca triunfa permanentemente. Paloma había apostado todo a destruirme, y había perdido todo. Mis padres habían elegido el lado equivocado y pagaban el precio de esa elección cada día. Yo había protegido lo más importante y había sido recompensada con una vida mejor de la que jamás había imaginado posible. Al final, Esperanza era más que mi hija. Era mi vindicación viviente. Cada sonrisa suya demostraba que había vencido a quienes quisieron impedir su existencia. Cada logro suyo sería una bofetada a la memoria de su tía que había intentado matarla antes de nacer. Cada año de su vida feliz sería un año más de victoria sobre la maldad que casi la destruye. La familia que habíamos creado era infinitamente superior a la que había perdido. El amor que rodeaba a Esperanza era genuino, no condicional como el que había caracterizado mi infancia. La toxicidad había sido eliminada de nuestras vidas para siempre, reemplazada por relaciones saludables, basadas en respeto mutuo y cariño verdadero. Mientras cerraba los ojos esa noche, con Esperanza durmiendo pacíficamente en su cuna y la casa llena del amor de nuestra familia elegida, supe que había ganado la guerra más importante de mi vida. No solo había protegido a mi hija, había construido para ella un mundo donde el amor triunfa sobre el odio, donde la bondad vence a la maldad y donde los niños crecen sabiendo que son valorados por quienes realmente son. La justicia había sido completa, devastadora y permanente, y lo más hermoso de todo era que apenas comenzaba. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.